todos y a todas. Muchas gracias por acudir a Espacio Mercado. Creo que ya estamos todos sentaditos, cómodos. No sé si hay alguien por ahí entretenido con la librería Lobo Flaco. Es nuestra librería favorita, donde recordamos habrá venta y firma de ejemplares después de cada mesa redonda. Bienvenidos, bienvenidas, por tanto, a este momento tan especial porque es la jornada inaugural de Getafe Negro, la novela el Festival de Novela Policíaca de Madrid, que está cumpliendo 18 años, su mayoría de edad. En un pequeño recordatorio vamos a estar funcionando en nuestras redes sociales, nuestros perfiles de Instagram, de Twitter y de Facebook, como almohadilla la 18 de GN. Toda esta es la dinámica que vamos a llevar desde hoy, 18 de octubre, hasta el próximo sábado, 25 de octubre, con actividades gratuitas aquí en Espacio Mercado. Y esta jornada inaugural es muy especial porque además tenemos una auténtica reunión de superexpertos del género. Muy deseada, por cierto, porque es verdad que es una reunión que venimos gestando desde hace, yo diría que hasta años, con alguna de las personalidades. Así que, por tanto, es un auténtico placer y un honor tenerlos aquí con nosotros y una reunión que además la hacemos al calor de una conmemoración muy especial. Queremos hacer una suerte de retrospectiva para un poquito hacer memoria y pensarnos y repensarnos como autores que lo son, como directores de festivales, que también lo son, y también, bueno, pues como lectores, incluso como lectoras de nuestro género que nos ocupa. Vamos a echar la vista atrás hasta concretamente 20 años en el tiempo, que fue cuando se comenzó a publicar la muy famosa saga Millennium de Stieg Larsson, que fue un auténtico revulsivo que de alguna manera, o no, eso lo podremos debatir, fue el momento en el que comenzó a gestarse o a visibilizarse al menos una nueva novela negra, un nuevo fenómeno editorial, ahora audiovisual, que nos ha generado por lo menos muchos grandes momentos. Tenemos, por tanto, aquí a esos grandes expertos porque vamos a pensar todo el fenómeno de la novela negra y del fenómeno editorial negro desde dentro. Por tanto, tenemos a Martin Lexell, que es el propio traductor de la saga Millennium en España y que nos ha permitido disfrutar realmente de toda la obra de Stieg Larsson y nos acompaña, además, experto de la saga. Muchas gracias, Martin, por estar aquí con nosotros. A vosotros. Tenemos también a dos grandes autores que son referentes del género y además son directores de dos festivales de referencia. Vamos a pensarnos y vamos a ver un poco también cómo hemos cambiado en todos estos años, tanto ellos como autores, tanto ellos también como directores de festivales y los propios festivales. Ellos son Susana Rodríguez Lezaun, directora de Pamplona Negra. Buenas tardes. Buenas tardes. Mil gracias por invitarme. Sabes que siempre vengo feliz a Getafe, así que gracias. Y Carlos Tanón, director de Barcelona Negra, a la vez que escritor, y vamos a hacer también aquí un inciso, además de poeta, porque esto puede sorprender también como autor de género. Bienvenido, Carlos. Nada, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, con lo que dice Susana, muchísimas gracias por estar otra vez aquí con vosotros en Getafe. Y Lorenzo Silva, nuestro comisario honorífico, además de autor, que también nos acompaña y los estamos aquí flanqueando a todos para que no escapen. Gracias, Lorenzo. A ti siempre. Pues vamos a comenzar a hablar de todos nosotros, a hablar un poco de nosotros mismos, de qué ha pasado con nosotros en estos 20 años, lo que hemos vivido. Vamos a festejarlo también y, por supuesto, hay un micrófono que va a estar circulando. Es verdad que suele ser al final del coloquio, más o menos, pero si alguien tiene algo que decir o algo que comentar o alguna reflexión en voz alta, pues la acogeremos con mucho interés. Eso sí, partimos con la saga Millennium, como decíamos. Partimos del tercer libro para dar algunos datos y no aburrir, pero para hacernos una idea del abrumador que fue aquel fenómeno que vivíamos hace 20 años, que de alguna manera yo creo que fue para nosotros donde comenzó todo. En su primer día, la tercera entrega de la trilogía Millennium vendió 200.000 ejemplares en nuestro país, 50.000 de los cuales ya estaban reservados en alguno de los 3.000 puntos de venta. En algunos establecimientos hubo como una jornada especial, un día especial. Estaba la muy añorada librería Negra y Criminal de Paco Camarasa, que abrió sus puertas a las 8 de la mañana por la propia demanda de los lectores. Y la Casa del Libro, situada en la Gran Vía de Madrid, en la primera media hora vendió más de 150 ejemplares.
La propia editorial Destino resulta que dio un comunicado aquel mismo día para decir que se había hecho historia y calificaba la jornada de una auténtica celebración de la literatura. Fue un fin de semana aquel lleno de buenas noticias y bueno, tenemos que decir que en el madrileño Parque del Retiro se celebró un cóctel oficiado por el que entonces era el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y el embajador sueco Anders Rundqvist. El librito que yo tengo aquí que documenta todo esto nos dice que el director de la editorial Destino estuvo en este cóctel y también Lorenzo Silva. Entonces vamos a pedirle que nos lo corrobore y que nos cuente alguna cosita de todo aquello, cómo se vivió, porque lo cierto es que durante la velada Silvia Sesé no solo se felicitaba por la repercusión de la trilogía, sino que decía que aquello había llegado mucho más allá de lo que podía soñarse y se afianzaba la apuesta editorial por la novela negra. Si esto es así, es en aquel momento donde comienza este gran boom de la novela negra en nuestro país. Y tenemos aquí a Lorenzo como testimonio de la historia para que nos cuente el recuerdo que tiene. Por Dios, qué escalofrío ya. He ingresado en esa categoría. Pues fíjate, yo recuerdo, estaba haciendo memoria antes de venir para acá de las muchas impresiones que guardo de aquellos días, porque, bueno, yo tuve conocimiento, Destino, la editorial en España de Stieg Larsson es mi editorial desde hace pues casi 30 años y yo tuve conocimiento anticipado de la existencia de la novela. De hecho, pues a mí Silvia me avisó de que tenía una cosa entre manos, que estaba siendo ya un fenómeno no solo en Suecia, sino en otros países de Europa, y me envió la traducción inglesa. Eso nunca lo olvidaré. La traducción inglesa que tenía una cubierta así fosforescente y un título disuasorio, The Girl with the Dragon Tattoo, ¿no? La chica con el dragón tatuado. Y yo dije, esto lo voy a leer, pero vaya, es mi editora, le tengo cariño, pero a lo mejor se le ha ido un poco la pinza, porque esto no... Y entonces empecé a leer y sinceramente tengo que reconocerlo, porque es lo que pasó. A las 30 páginas lo abandoné. Dije, a mí esto no me interpela, ¿no? Y entonces ya no tenía mucha confianza con Silvia y le dije, oye, esto que me has mandado, en fin, ¿no? Y dice, a ver, espérate, porque en unos días recibiré la traducción francesa. Dice, es que la traducción inglesa, yo creo que tiene... Oye, a los 15 días me mandó la traducción francesa, que la hizo Actes Sud, si no me equivoco, y era otro libro. O sea, te lo digo, ya que tenemos aquí a un traductor, a veces infravaloramos, subestimamos, no somos conscientes de lo que representa una traducción literaria. Una traducción literaria puede asesinar un texto o lo puede restituir o lo puede incluso enaltecer. Que yo creo que aquí en parte era el caso. Es decir, me parece que quien tradujo al francés, que no recordaba su nombre, imperdonable por mi parte, aparte de ser un buen traductor seguramente y conocería el sueco, era un excelente prosista en francés. Y bueno, pues ahí sí que me leí la novela entera y yo fui a Suecia antes de que saliera el libro aquí. Y fui a Suecia y conocí el lugar donde trabajaba Stieg Larsson y conocí a uno de sus mejores amigos y de manera absolutamente imprevista, porque no quería ver a nadie, conocí a, bueno, su viuda, digámoslo entre comillas, porque no estaban casados, pero bueno, la mujer con la que compartió los últimos años de su vida, Eva Gabrielsson, ¿no? Se dice Gabrielsson, sí. Que bueno, pues que para mí me llevó a los lugares, pues no sé, yo pensaba que no me iba a ver, porque lo intentaba por email y demás y nunca me respondía. Y cuando aterricé en el aeropuerto de Estocolmo, encendí mi teléfono móvil, ya éramos esclavos del teléfono móvil, no del smartphone todavía, pero sí del teléfono móvil, y lo primero que me entró fue un SMS de Eva Gabrielsson diciéndome mañana a las tantas, 12 o no sé qué hora, en un café. Y ese era el café donde iban a desayunar todos los domingos, ¿no? Con lo que, de algún modo, entró muy directamente en mi vivencia. Yo es que conozco los lugares donde él vivía, ¿no? Donde estaba, donde se desarrollaba su vida. Los lugares de la novela que inspiran... que se inspiran en lugares reales, sobre todo del barrio, ¿no? Del barrio este de Södermalm, se dice, más o menos. Bueno, pues los recorrí en ese momento, ¿no? Y cuando leí las novelas eran lugares que conocía físicamente. Y desde ese conocimiento preliminar asistí al fenómeno paranormal. Porque hay que tildarlo de eso, de fenómeno paranormal. Cuando yo estuve en Estocolmo me dijeron en la editorial sueca de Stieg Larsson, Norstedts, que en aquellas fechas yo creo que llevaban ya vendidos
como 5 millones de ejemplares, Suecia. En Suecia, Eso quiere decir que de cada 2 suecos, 1 y pico tenían un libro de Stieg Larsson en su casa. Es una cosa absolutamente demencial. Es como si alguien vendiera 25 millones de ejemplares, ¿no? Y bueno, no sé las cifras ahora, pero en el momento después de que salieran los 3 volúmenes y demás, y yo hablaba con los editores, pues llegaron a los 5 millones de ejemplares. Vender 5 millones de ejemplares en España es también ciencia ficción. Mira que somos 5 veces más gente, pero bueno, es que los suecos leen un poco más, ¿no? Bueno, pues en medio de todo ese fenómeno, es verdad que hubo ese, ya que has empezado por ahí, hubo ese acto que se celebró en el Retiro, en ese salón que tiene el Ayuntamiento de Madrid al lado de los jardines de Cecilio Rodríguez. Lo organizó el alcalde, que era bastante lector, me consta que Ruy Gallardón era bastante lector y que era lector de Stieg Larsson además, y también lector mío, cosa que, bueno, pues también celebro, ¿no? Que todos los lectores hay que celebrarlos. Y realmente fue como la constatación de que algo inesperado había pasado. Yo muchas veces pienso que Stieg Larsson, en cierto modo, operó respecto de la novela negra, policíaca, ficción criminal, como cada uno lo quiera llamar, en España, como tienen que operar, ¿no?, en lo más crudo del invierno en ciertas zonas del Báltico, los rompehielos esos nucleares, ¿no?, que tienen que ir para que los barcos puedan navegar, ¿no? Esto era un mar helado, la novela negra era un género más o menos minoritario, más o menos desdeñado desde la academia, bastante desdeñado desde las oficinas editoriales, y el fenómeno Millennium lo cambió drástica y dramáticamente en todos los sentidos. Más probablemente en el ámbito editorial que en el ámbito académico, pero también esa ruptura enorme, ¿no?, de ese mar helado, ¿no?, de esa especie de indiferencia, y el hecho de convertir la ficción criminal en un tema de conversación de la sociedad en su conjunto, pues yo creo que también influyó en que ahora mismo la presencia, por ejemplo, de los autores del género y de la literatura del género, incluso en nuestras universidades, ¿no?, que siempre han sido muy reacias, sea bastante mayor de lo que era hace 20 años. A raíz del comentario primero de Lorenzo Silva, tenemos que agradecerle a Martin Lexel la saga Millennium, porque verdaderamente fuimos cientos de lectores los que abrimos la primera página y nos enganchamos de una manera enloquecida. Yo creo que todos tenemos además unas anécdotas particulares de cómo nos quitábamos en las redacciones, los críticos literarios, los libros de las manos, porque llegaba un ejemplar cada vez y lo esperábamos con ansia para ser los primeros los que lo cogiéramos y nos los íbamos pasando después. Martín, ¿cómo viviste tú todo esto y qué responsabilidad? Bueno, primero tengo que reconocer que yo soy solo la mitad de los traductores de Millennium, porque somos 2. Sí, siempre trabajo en equipo, siempre trabajo a 4 manos, y hice esta traducción con Juanjo, mi amigo Juan José Ortega Román. Sí, que lo teníamos, y sigo traduciendo, ya llevo casi 60 libros, una cosa así, siempre a 4 manos. He colaborado con varias personas y mucho más divertido, ¿no? Y un proceso de aprendizaje absolutamente maravilloso de tu propio idioma y del idioma destino en español en este caso. Sí, me acuerdo de todo lo que dice Lorenzo, me acuerdo de esos días, y es interesante porque creo que es la única presentación del libro o publicación del libro que se ha vuelto un asunto de Estado, porque yo me acuerdo, tengo información privilegiada del embajador de aquel entonces, ¿no?, que Ruy Gallardón, que era fan de la serie, ¿no?, así que había que mandar una traducción a él antes, incluso de mandárselo a Silvia, ¿no? Porque él quería leerlo antes que todos los temas, ¿no? Y hubo protestas por parte de un determinado secretario de Estado del gobierno de aquel entonces. Decía que no se puede dejar en manos del partido de derecha, porque Larsson es más bien de izquierdas, ¿no? Y llamó al pobre embajador, que se metió en un aprieto, un lío, que no sabía qué hacer, así que hubo una decisión salomónica, que hubo una conferencia de prensa, te acordarás, en la embajada por la mañana, y en esa conferencia de prensa lo presentó el secretario de Estado del otro partido, ¿no? Es cierto, sí. y así todo el mundo en paz. No. Y luego, poco después, porque Suecia era además tenía la presidencia de la Unión Europea, y el relevo lo iba a tomar España. Y hubo una visita de Estado de Zapatero a Estocolmo, y lo primero que hizo fue hacer el recorrido turístico
¿no?, por el barrio de Millennium, ¿no? Y esa es la foto, porque eso era una referencia imprescindible para los españoles. Así que, aparte de las cifras esas astronómicas absolutamente increíbles, ¿no?, también se volvió un asunto de Estado esa presentación, porque claro, que estaban todos los medios de comunicación, ¿no?, y para nosotros una maravilla. Y el año siguiente y los 2 años siguientes, porque yo soy profesor, monto en el metro todos los días, y todos los días yendo al trabajo veía gente leyendo Millennium en el metro, porque en aquel entonces se leía libros en el metro. Lo mismo tenemos por aquí joveznas que no vieron nacer lo que es la saga, pero es que son unos tochos increíbles y cargábamos todos con entusiasmo feroz por el metro con los tochos porque no podíamos literalmente dejar de leerlo. No. Y además con unas cubiertas muy llamativas, y voy a aprovechar para preguntarle a Martín, porque claro, nos sorprendía el título así de primeras, porque era de la primera entrega, Los hombres que no amaban a las mujeres, y pensábamos, ¿por qué este giro y no los hombres que odiaban a las mujeres? ¿Qué nos puedes contar de esto si lo recuerdas, Martín? No, porque los títulos no son una traducción. Eso es bastante habitual, que los traductores traducimos el título sueco, ¿no?, y luego el editor, ¿no?, o el departamento de marketing de la editorial pone el título que vean más oportuno, ¿no?, o más comercial. Porque el título original es Los hombres que odian a las mujeres, ¿no? Y la segunda es la niña o la chica que jugó con fuego. Y aquí no solo juega con fuego, sino también con un bidón de gasolina, ¿no? Y la tercera tampoco tiene absolutamente nada que ver, ¿no? La tercera es la reina en el Palacio de las Corrientes de aire, aquí. Y son, según Silvia, la editora, bueno, habría que dar un título así que un poco más narrativo, ¿no?, un poco que engancha más al lector. Y nos han echado muchas broncas de Suecia, ¿no?, compañeros de la profesión, ¿no?, críticos literarios, etcétera, ¿no? Qué malas traducciones de los títulos, ¿no? Qué malos los traductores. No, pero claro, no son traducciones. Particularmente a mí me parece que funcionaron, es decir, a mí funcionaron, me parece que es algo desde que se luego. nos ha Yo quedado... creo que habían funcionado independientemente del título que hayan puesto. Y quería también añadir un dato curioso, que la prueba definitiva del éxito fue ese verano de la tercera entrega, un dibujo maravilloso de Forges. No sé si os acordáis, bueno, conocéis Forges, el dibujante, cuando la gente vuelve de la playa, ¿no?, y está el marido que va, ¿no?, y no entra, ¿no?, en el coche, pero no metas ese acordeón. Dice la mujer, no, el acordeón que va, es la trilogía. Qué bueno. Porque todo el mundo en la playa ese verano Estaba leía la leyéndolo. trilogía. Así que eso ya es la prueba definitiva del éxito, ¿no? Totalmente. Un dibujo de Forges. ¿Dónde estaba Susana Rodríguez Lezaun cuando surgió el boom editorial y cuando se publicó por primera vez aquella novela en España? En Pamplona, trabajando, criando hijos pequeños y leyendo. Yo recuerdo que a mí me dio la primera novela, me la dio la bibliotecaria, porque yo soy ratón de biblioteca, vivo en una casa con unos metros muy definidos y no cabe todos los libros que leo, entonces tiro mucho de biblioteca y me pregunto, ¿te has leído esta? Y digo, no, y me dice, ¿es sueca? Y digo, ¿en serio? En serio, o sea, yo no había leído ninguna novela sueca. Mankell, ¿no habías leído? Sí, Mankell, sí, es verdad, cierto, rectifico. Henning Mankell. Rectifico. Pero Vale. ni siquiera eras consciente, Pero te das no, cuenta no, de no, que no. estabas leyendo Eso literatura es interesante, sueca. eso lo quería Sí. apuntar luego también. Sí, ese no, tema. no, pues es cierto. Mankell es como más, a ver, es que decir europeo es feo porque todos somos europeos, pero como más continental, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, digo, va, venga, me la llevo porque yo confío en mi bibliotecaria de cabecera. Y aluciné muchísimo, me gustó muchísimo, pero a mí me vais a permitir, para mí, lo más importante y el valor principal de las novelas de Millennium es Lisbeth Salander. Cómo coloca, para mí como lectora, por primera vez un personaje femenino y nos ofrece una mujer independiente, fuerte, respondona, o sea, ajena totalmente a cualquier tipo de autoridad, me pareció brutal. O sea, fuera lo más alejado posible de cualquier estereotipo al que estábamos acostumbrados en cualquier novela de cualquier país.
en lo que yo había consumido hasta ese momento, ¿vale? Entonces, eso fue rompedor para mí. Y en mi opinión, como lectora, insisto, Lisbeth Salander se comió al resto de los personajes desde la mitad de la primera novela. Para mí el interés era qué estaba haciendo ella, cómo lo hacía, cómo iba a seguir. Me pareció de un valor tremendo. Las cosas que le pasaba, las decisiones que tomaba, la relación con los demás, me parecía fascinante, fascinante. Y a mí en eso creo que Larson fue un pionero desde mi punto de vista. Posiblemente un visionario con muchos de los temas que al menos planteó y que luego se han venido desarrollando a lo largo de todos estos 20 años en la literatura, de alguna manera. En mi opinión, sí. Violencia de género, ciberdelincuencia, no sé, un montón de... los hackeos, todo... que después están de manera normal. Y la presencia de mujeres en todas las novelas policíacas es habitual, tanto como secundarias como protagonistas. Pero para mí él fue abrir los ojos, porque, por ejemplo, Wallander son todo varones, prácticamente todos los personajes que tienen un mínimo peso son hombres. Entonces, claro, dices, oye, qué bien le ha quedado. Sí, para mí, sí. Y Carlos Anón, ¿cómo viviste tú aquel fenómeno editorial? No me acuerdo. Entonces, ¿mucho no te marcó? Bueno, marcarme no. ¿No te marcó? No, quiero decirte que o sea, fui consciente de todo eso un poco y a raíz... Es verdad, con estas tonterías y esnovismo que a veces tenemos la gente, yo era muy lector de Mankell y a mí Mankell me parecía muchísimo más escritor que Larson. Larson me parecía más periodista, que tenía un olfato más periodístico de saber elegir los temas, ¿verdad?, de esto, pero técnicamente no me... Era aquello de que... O sea, bueno, si tenías que elegir entre unos y otros, era como... Acabo de ver un vikingo. Bueno, Estamos nórdicos. pero sí que realmente fue todo un fenómeno absoluto. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho todos mis compañeros. Yo añadiría que técnicamente es verdad lo de Lisbeth Salander como personaje, pero técnicamente creo que, o sea, es como Blade Runner. Tú ves Blade Runner, es una gran película, pero hay un personaje secundario que desequilibra la película, que es digamos, todos tenemos en mente la última escena, cuando muere el replicante, y ese villano es portentoso, pero en el fondo desequilibra la película, en realidad le quita protagonismo. Yo creo que Larson tiene un acierto que le crece un personaje que a priori iba a ser secundario, y tiene el acierto de no imponer a su protagonista, sino que realmente se rinde ante una creación que le está haciendo. Y eso me parece que en literatura a veces pasa y es muy curioso y es muy interesante de cómo hay algo que tú creas de una manera y te crece y en realidad no tenía que ser el protagonista. Lisbeth Salander de pronto acapara todo un protagonismo cuando el protagonista de la primera parte de la novela es el periodista, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas del talento de él como escritor es ese, ¿no? Reconocer que ha aparecido un personaje que a priori iba a ser secundario y que tiene una fuerza y una novedad que hace y le dejas todo el escenario. O sea, no compites tú como creador. Luego otra cosa que también han dicho, yo creo que el género, que lo ha dicho Lorenzo, el género era un género, pero quien le da una patada en el trasero al género y lo lleva al siglo XXI es Larson. Y es un poco también en la elección de temas, en un aspecto desacomplejado, en su mirada un poco de hacer un tipo de literatura política, pero teniendo en cuenta el ritmo, teniendo en cuenta la manera de afrontar los problemas, ¿no? Entonces, de pronto hay un montón de autores, hay un montón de planteamientos de novela negra policial que aparecen muy viejos. Eso pasa a veces. Aparece algo y lo de ayer todo era muy antiguo ya. El detective era muy antiguo. O sea, el detective en ese momento investigando los estereotipos de los personajes, todo de pronto pareció muy antiguo y yo creo que fue eso. Y luego hay otra cosa que yo creo que también que a veces pasa y que nos encanta. Los libros nos llegaban con una mitología. Era un señor que se había muerto, que se había matado él de trabajar, de tomar café, había reventado ante un proyecto que le excedía
no tuvimos un autor que nos empezara a caer bien y luego a caernos mal, sino que realmente no estaba. Entonces todo eso, pues nos llegó los libros, pero nos llegó una mítica, o sea, en el fondo era como un regalo casi perfecto, ¿no? Y entonces sí que es verdad de que tenías un producto que valía la pena, era un producto literario que podías leer, que te enganchaba, que no tenía ningún prejuicio de ser literatura popular, pero además de calidad, y tenía todas esas cosas que o sea, enganchabas desde muchos sitios, ¿no? Las portadas tú las has comentado, las portadas al principio no eran nada naturalistas, eran raras, o sea, yo creo que también hay mucho acierto de Silvia Sesé y de las decisiones que tomó. A mí los títulos me gustan. A mí también. Pero las portadas también eran raras, no eran portadas amables, no eran portadas para que el lector convencional las cogiera, sino que realmente entonces es una situación, un autor, una serie de decisiones como escritor acertadas y luego un montón de cosas que reman a favor, ¿no? Y yo creo que todos estábamos como medio esperando que pasara algo. Pasó en la novela negra, podía haber pasado en otro tipo de novela, pero bueno, era un montón de buenas noticias. Stieg Larsson, además que no vio su éxito, Claro, no llegó claro. a vivir para Eso ver nos su encanta, éxito. nos encanta. Parte A los del mitómanos mito. nos encanta, ¿no? Cierto, O sea cierto. que- Y luego aparte, A él no. lo que creo que iba a apuntar rápidamente Pero no es Martín, mitómana. Digo a él no. A él no. lo que creo que iba a apuntar Martín es también que de repente ahora la literatura sueca y la cultura sueca creo que para nosotros es algo muy accesible, muy conocido. Hasta entonces esto no había sucedido, ¿no, Martín? Supongo que eso también... Es verdad, es verdad. Bueno, no vamos a hablar de toda la historia de la novela negra sueca, pero el primer, digamos, boom, entre comillas, fue en los años 60, con el matrimonio de escritores Maj Sjöwall y Per Wahlöö, que escribieron 10 novelas desde un punto de vista más marxista, una denuncia crítica social de la supuesta sociedad del bienestar que criticaban, porque se habían dado cuenta que la novela negra era un mejor vehículo, mejor plataforma, ¿no?, para llegar a la gente, ¿no?, mejor tapadura que papel periodístico, ¿no?, porque eran periodistas los dos. Y tuvieron un éxito enorme en todo el mundo, que fueron traducidos a casi 40 idiomas en los años 60. Escribieron 10 novelas entre 65 y 75. ¿no? Incluso se llevó al cine, ¿no? El inspector, que se llama Martin Beck, lo hacía Walter Matthau. Sí, sí. Hollywood. En Hollywood, Hollywood, ¿no? Incluso. Y Henning Mankell ha reconocido que si no fuera por Sjöwall y Wahlöö, que se sentaron un poco las bases de lo que se conocía como la novela negra nórdica, ¿no?, el social, ¿no?, análisis o comentario contemporáneo, ¿no?, y como una plataforma de la crítica social. Y Mankell lo mismo. Es decir, que si no fuera por Sjöwall y Wahlöö, él jamás habría escrito novela negra. Ya era un escritor consagrado, ¿no?, dramaturgo también consagrado, ¿no?, y él creó esa serie como homenaje a Sjöwall y Wahlöö. Y desde entonces hay muchos escritores de gran éxito, como Åsa Larsson, una mujer que sitúa sus novelas en Kiruna, en Laponia, no sé si la conocéis. ¿no? Sí, ha estado aquí en el festival. Estuvo en el festival también, ¿no? Ella tiene su gran heroína, la abogada Rebecca Martinsson. Se llama Rebecca Martinsson por homenaje a Martin Beck, el inspector de Sjöwall y Wahlöö. Así que hubo dos booms en los años 60 y en los años 90, con Henning Mankell, con Håkan Nesser, con Åke Edvardsson, con las mujeres Åsa Larsson, Camilla Läckberg, Lisa Marklund, etcétera, etcétera. Así que cuando llegó Larsson en 2005, los suecos estábamos hartos de la novela negra. Ya está bien, queremos otra cosa, ¿no? Ya el mercado está saturadísimo, es imposible intentar vender algo más. Y me acuerdo perfectamente en Norstedts, porque siempre tenía muchos amigos ahí, Agneta Marcos, no sé si llegaste a conocer, una famosa editora, la que vendía los derechos, siempre quedábamos todos los veranos y ella me regalaba libros. A ver si puedes mover estos libros en España, ¿no? Y llega con Stieg Larsson y decía, no, otra novela negra, no, por favor, que ya está bien, ya están hartos ya, después de Mankell y todos estos. No, pero dale una oportunidad, esa es otra cosa, ¿no? Así que nadie se podía imaginar otro boom de otra dimensión completamente diferente, claro, Stieg Larsson, porque vamos, no tiene ni punto de comparación las ventas, ¿no?, ni de Sjöwall y Wahlöö, ni de Mankell, ni de nadie más, ¿no? Así que realmente supuso un antes y después, también para
la ficción, ¿no?, negro-criminal en Suecia. Y antes como traductor o como profesor, ¿no?, porque doy clases de sueco, de filología sueca, ¿no?, antes los lectores se acercaban a la literatura sueca y nórdica, Noruega, Dinamarca, precisamente porque era literatura sueca. Así que razón de ser, de alguna manera, del libro era porque era sueco, ¿no?, por un interés especial en la cultura sueca o la historia de la literatura sueca. Y con Mankell y sobre todo con Larsson, es como la primera vez que la gente se acerca a una novela sueca a pesar de que sea sueco, ¿no? O sin enterarse que era sueco, o que da igual que era sueco. Y eso sí que fue un cambio radical, ¿no? Y evidentemente aumentó muchísimo la confianza, no solo entre los editores, sino también entre los lectores, entre los periodistas, ¿no?, por una literatura de un idioma tan minoritario, tan raro como el sueco, ¿no? Es decir, que se puede leer una traducción de un idioma tan extraño, ¿no? Y se puede aguantar esos nombres tan raros de las calles, ¿no?, y los personajes, etcétera, ¿no?, que antes siempre ha habido mucha resistencia, ¿no?, en superar eso. Así que desde el punto de vista de los traductores y los introductores, entrepreneurs, ¿no?, literarios del norte en España, vamos, ha abierto muchas puertas, no solo para novela negra, sino para todo tipo de literatura en España. Y para los Hay festivales. una cosa, si te puedo preguntar, porque yo la última vez que estuve en Suecia, que en Estocolmo, además he echado cuenta si hará 10 años, pero en esa ocasión yo estuve con un escritor sueco cuyo nombre he olvidado lamentablemente, y me dijo que hace 10 años, que Stieg Larsson había reavivado de tal manera el boom de la ficción criminal, que él me contaba su caso. Dice, yo gané un par de premios literarios con novelas extramuros del género y bueno, después de ganar esos premios yo pensé que mi carrera estaba lanzada y me tiré 6 años sin encontrar editor. Claro. Y he vuelto a encontrar editor porque he pasado por el aro y me he puesto a escribir ficción criminal. Hace 10 años, no sé si... Y me dijo, me vino a decir, es que ahora mismo lo que interesa aquí a los editores, por encima de todo, Sí. y donde te van a leer, y si no, pues lo tienes dificilísimo. Yo te digo, con 2 premios, con la trayectoria previa, estuve 6 años sin poder publicar, es el género negro, es decir, es como un monocultivo. No sé si eso ha cambiado o... No, todo lo contrario, ¿eh? Ha ido a más, ha empeorado, ¿no? Porque la estadística es bastante llamativa. En el momento de publicar a Larsson se escribía más o menos unas 100 novelas, ¿no?, de ficción negro-criminal, digamos, por autores suecos al año, ¿no?, que es bastante, 100, ¿no? Y se traducían otras 100 novelas más o menos, ¿no? Pues 20 años más tarde, las últimas estadísticas que lo estuve viendo ayer, ¿no?, se sigue traduciendo más o menos 100 novelas negras y se publican 539 novelas negras escritas por escritores suecos al año. En el año 2024, 539 libros publicados por escritores de novela negra sueca. Parece que la mitad de la población, ¿no?, está escribiendo novela negra, que es muchísimo, que somos 10 millones solo. Y también otro factor importante ha sido el auge del audiolibro, que en Suecia se consume, si me perdonáis el verbo, se consume más literatura en audiolibro que en papel. Y lo que más éxito tiene, no solo en papel, sino en audiolibro, es la novela negra. Además, las plataformas del audiolibro pagan al editor y al escritor por minuto de streaming, ¿no? Y los libros que la gente escucha hasta el final, ¿no?, en su mayoría son novelas negras, porque muchos otros libros la gente empieza a escuchar y lo deja, pero novela negra no lo deja, escuchan hasta el final, ¿no? Entonces es más rentable para editores, para escritores, para todo el mundo de escribir novela negra. Así que el monocultivo ha empeorado. Susana Rodríguez Lezaun, ¿en qué medida crees que podemos ser hijos de Millennium? ¿Tú te consideras como tal, como autora? ¿Cómo has cambiado tú en estos años? Oye, es que cuando salió Millennium yo ni soñaba con escribir otra cosa que fuera los artículos y reportajes que hacía en el periódico para el que trabajaba. Yo empecé a escribir bastante más tarde y creo que mi narrativa tiene poco que ver con
con Larson. Lo que sí le compro es la influencia que en mí tuvo, insisto, Lisbeth Salander. Pero a nivel narrativo, por ejemplo, o de planteamiento de tramas, etcétera, como escritora no ha tenido mucho que ver. Como lectora sí, porque cambió como el listón. ¿Vale? El bagaje lector que yo tenía hasta ese momento era mucho más literario, incluso dentro de la novela negra. La novela negra era muy literaria, al menos la que yo consumía, y Stieg Larsson es diferente, es más rápido, es más cercano al thriller, incluso en algunos momentos de la narración. Influirme, es que a mí me influye todo lo que leo. Al final somos producto de lo que hemos leído, ¿no? Tengo pozos de los clásicos, pozos de los contemporáneos, pozos de mis compañeros, y seguro que tengo pozos de Larsson, pero claro, hace 20 años y más o menos yo ni soñaba con escribir una novela y mucho menos con que me la publicaran. Jamás, nunca. Mi primera novela salió hace 10 años. Entonces, en ese sentido, seguramente me ha influido, Seguramente el estilo literario que utiliza Larsson está más cercano al mío que el de Mankell, por ejemplo. Es más rápido, más de frases cortas, más con menos subordinadas, que era lo que estábamos, con menos subordinadas, pero quizá por eso. Pero creo que a partir de ahí es que fue tendencia en muchísimos de los autores. Tenemos a la venta la última novela de Susana Rodríguez Lezaun, aquí con la librería Lobo Flaco, que luego podemos tener también la firma de Susana, Morir dos veces, publicada por HarperCollins, y le tenemos que preguntar a Susana, claro, este detonante que es la saga Millennium y que de repente el fenómeno sigue creciendo a día de hoy, el boom editorial en múltiples formatos, hablamos de audiolibro, pero es que también hablamos de formatos audiovisuales, más novela negra, más ficción criminal, y cuando parece que la ficción criminal ya no puede desbordar más las estanterías, llega la no ficción, el true crime. Entonces vamos enlazando una cosa con otra. ¿Esto no llega a un punto en el que se puede volver en contra, Susana? Es decir, tanta oferta, tanta pasión, puede llegar a una saturación. ¿Cómo lo vives tú esto como novelista? Yo no creo que vaya a haber una saturación, porque cada vez se incorporan nuevas generaciones de consumidores de producto negro criminal. Y digo producto porque estamos hablando de audiolibros, de series y películas, de ebooks y de formato papel. Entonces, los que ahora estamos aquí ya talluditos, tenemos relevo. Vienen nuevos lectores, nuevos consumidores, que igual eligen el audiolibro por delante de llevar un libro en las manos en el metro, que es mucho más incómodo, y prefieren llevar sus auriculares e ir escuchando lo que sea. Entonces, estos clásicos siguen, bueno, clásicos, llamar clásico a una novela de 20 años igual es muy pretencioso, ¿no? Bueno, no sé. Larsson es un clásico Venga, moderno clásico, ya, venga. ¿no? Estos clásicos siguen teniendo público, nuevo público. Entonces, yo no veo que se sature. O sea, si se satura un día, para mí será una sorpresa. Igual que el tema de los festivales, que lo hemos hablado hasta la saciedad. Es que sigue habiendo festivales con público. Entonces, de momento, yo tampoco creo ya que la novela negra viva en una burbuja. Creo que es una tendencia, es un movimiento, es una presencia que está y ya está. Ya no es una burbuja, estallará. No, si es que no hay burbuja. ¿Qué estamos hablando? ¿Desde cuándo está la burbuja creciendo? Habría explotado ya. Yo no, yo confío mucho. No sé, me veo escribiendo crucigramas, como esto reviente un día. Pero en principio yo confío que es una tendencia, no es una burbuja, y que se incorporan nuevos consumidores de ficción negra criminal. En todos estos años, en el Festival Getafe Negro, hemos también contemplado cómo hay una conexión curiosa con la poesía. Es decir, hemos contemplado, y no es la primera vez que hay alguna mesa redonda, que los autores de novela negra también escriben poesía. Y esto es como, también tienen su corazoncito. No sé, esto que nos cuente algo Carlos Tanón. Tenemos a la venta en la librería Lobo Flaco su obra más de género, como Yo fui Johnny Thunders, que la tenemos con el sello Salamandra, pero también tenemos su último libro, que es un poemario, que se llama Trizas. ¿Qué hace un escritor de género publicando poesía, Carlos? Dice, no, yo antes soy poeta. No. Yo intento, bueno, yo soy escritor de cualquier cosa, entonces
para mí no tiene tanta... O sea, en realidad todo viene del mismo sitio, o sea, desde una mirada determinada de la realidad, y entonces hay veces que ese formato pues, puede ser un poema, puede ser una novela, puede ser la pieza periodística, es decir, esa especie de jugar con palabras y decir una cosa, pero al mismo tiempo estar insinuando otra, que creo que es lo que hay, ¿no? Y luego una cosa que antes con Martín, o sea, yo creo que la literatura es música, y si es música es poesía. Lo que nos gusta de un texto es cómo suena, cómo el autor y el traductor muchas veces elige las palabras, elige el tono, elige el ritmo. En realidad nos gusta cómo nos están explicando las cosas, no qué nos están explicando. Y todo eso tiene que ver con un trabajo de tu lenguaje, de tu mirada, y eso, en el fondo, te suena bien. O sea, todos nosotros que nos dedicamos a escribir, siempre hay un momento en el que te lees en voz alta lo que estás haciendo y te das cuenta de lo que no funciona. Y no funcionan las repeticiones, no funciona que te has ahogado con esa frase, y todo eso es que musicalmente eso no te sonaba bien. Y como no te sonaba bien, no estaba bien escrito. Entonces, para mí no hay tanta la distancia. Está el enfoque en un determinado momento, y ya está. Empecé publicando, me resultó mucho más sencillo publicar poesía que prosa. Yo tardé 20 años en que me quisieran publicar novela, pero 20 años intentándolo, quizás porque estaba muy atado a lo lírico, pero para mí no hay mucha diferencia. Es un poco... la literatura siempre es intentar entender el mundo y también intentar entenderte tú, y en todo eso el formato que elijas es independiente. Yo creo que no tiene nada que ver. A veces te sabe más una cosa mejor que otra, o a veces te sientes más cómodo, pero en mi caso yo me siento cómodo en los dos. Lo mismo, ¿hay alguna pregunta? Que estamos ya en la recta final del coloquio, de la mesa redonda. ¿Alguna pregunta, algún planteamiento que queramos hacer en voz alta? Nos lo vamos pensando un poquito. Y mientras tanto le preguntamos a Lorenzo, ¿cuánto tuvo que ver el boom de la saga Millennium, si tuvo algo que ver con que comenzara Getafe Negro? ¿Fue algo que realmente te pudo dar la idea para fundar el festival de, bueno, pues por aquí tenemos un territorio que explorar y hay mucho interés en todo esto? Realmente no. O sea, realmente fue coetáneo. Fue algo que... la primera edición de Getafe Negro, si no me equivoco, fue en el año 2008, y realmente la habíamos empezado a preparar en el año finales del 2006, principios del 2007, o sea, las conversaciones que tuvimos sobre la posibilidad, quienes inicialmente lo impulsamos, ¿no? Que esto fue pues una conversación con David Barba, que había estado ya en la primera BC Negra, y con el concejal de entonces, José Manuel, pues fueron anteriores. A mí me pasó, os escuchaba ahora cuál es la influencia que ha tenido Millennium. A mí me pasó una cosa curiosa. Yo empecé a escribir y a publicar novela policíaca a mediados de los 90, en el momento de, digámoslo así, bajo prestigio y bajo interés por el género, ¿no? Y cuando apareció la Millennium en España, yo llevaba 10 años escribiendo novela policíaca. Pese a todo pensaba, ¿no? Cuando escuchaba a Susana, cuando yo leía Stieg Larsson, bueno, yo los autores siempre me fijo en tres cosas, ¿no? Fundamentalmente, en un novelista. Me fijo en su, bueno, si quieres por encima de todo, hay una mirada sobre el mundo que acaba de decir Carlos, ¿no? Pero eso al final se traduce en términos prácticos en una prosa, en una narración y en unos personajes, ¿no? A mí con la prosa me pasó que claro, yo no sé leer sueco, por tanto la prosa de Stieg Larsson para mí en su mismidad y en su esencia es inasequible, ¿no? Tengo que ir a través de mediadores. A mí el mediador en inglés me pareció calamitoso. La mediación francesa o la mediación española, sin embargo, me pareció que sí que tenía una belleza literaria, ¿no? Puede no ser... Yo soy de subordinadas, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es que ya era así con 14 años, esto ya no tiene remedio, ¿no? Pero bueno, sé apreciar lo otro también cuando está bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que, claro, el juicio lo tienes un poco suspendido, ¿no?
En cuanto a la narración, pues a mí me parece que era una narración que efectivamente utilizaba muchos recursos periodísticos, muchos recursos cinematográficos, que a mí me gustan a veces sí, a veces no, pero no dejo de reconocer que son eficaces y que tienen su fuerza, ¿no? Y yo creo que en algunos momentos, yo creo que lo he comentado alguna vez con Martín, a mí lo que me encanta de la trilogía por encima de todo es el comienzo de la segunda novela. Es decir, ese personaje que es un agente ya jubilado del servicio secreto sueco, que además está enfermo y demás, la construcción de ese personaje, la entrada en la historia, en esa segunda novela, a través de ese personaje me parece narrativamente magistral. De verdad, ahí lo digo con esta palabra que no la suelo prodigar, ¿no? Pero bueno, al final cuando lees todo lo que lees, como dice Susana, te influye. Es decir, bueno, pues hay algo, una serie de soluciones que tú sumas a todas las que llevas coleccionando desde que tenías, en mi caso, pues desde que tenía 5 años, que fue cuando empecé a leer literatura narrativa, ¿no? Yo creo que quizá el gran valor de Stieg Larsson, como también ha apuntado Susana, está en los personajes. Está no en todos, claro, son novelas muy corales, no todos los personajes tienen el mismo calado, ¿no? Pero claramente con Lisbeth Salander, eso no solo lo dice Susana y no solo lo voy a ratificar yo, sino que lo escribió Vargas Llosa, ¿no? Que es una voz un poco más, con un poco más de peso, por lo menos de momento, ¿no? Realmente es que consiguió construir un arquetipo del siglo XXI. Oye, eso no es fácil, eso no lo hace cualquiera, no es una cosa para subestimarla, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que no somos inmunes a Larsson, ni siquiera los que llevábamos 10 años antes, ni siquiera los que llevábamos levantando subordinadas 20 años antes, ¿no? O sea, algo nos ha dejado. Y aunque fuera coetáneo el Getafe Negro, retomando tu pregunta, pues indudablemente cuando nosotros lo lanzamos coincidió con que estaba ahí el boom. La primera edición de Getafe Negro yo recuerdo que la dedicamos a algo tan cercano a Suecia como África, ¿no? Tuvimos un escritor senegalés, un escritor muy bueno, por cierto, Abbas Ndione, muy bueno, magnífico. Y esa fue la primera edición, ¿no? Pero la segunda edición ya fue Suecia. Y en la segunda edición sí que tuvimos, pues vino... Tuvo Mike Sjöwall. Mike Sjöwall vino, que esto es palabras mayores, sí, para quien crea que Getafe Negro es un festival de pueblo, vaya, o sea, vino Mike Sjöwall, que es la madre fundadora de la novela negra nórdica, ¿no? Estuvo Åsa Larsson, vino Eva Gabrielsson, que estuvo en el Teatro García Lorca. Thomas Kanger, o sea, vino mucha gente. Mari Ljungstedt, efectivamente. Y oye, pues tuvimos ahí bueno, digamos que sin que esto detonara Getafe Negro, sí que nos beneficiamos de que hubiera esta explosión de novela sueca, porque la segunda edición del festival fue apoteósica. Y además en un momento realmente malo, porque nosotros hay que recordar cuando empezamos. Empezamos con la crisis. Yo recuerdo, es una cosa que me gusta recordar, porque todo esto es público, todo esto es transparente, no hay absolutamente nada que esconder. El presupuesto de este festival, que se financia con recursos públicos, es completamente transparente, con lo que se puede comprobar. Yo recuerdo que empezamos con un presupuesto, en la edición de 2008, ¿no? Y dijimos, hombre, este presupuesto es un poco pequeño y tal, pero bueno, ya iremos con el tiempo creciendo, ¿no? Y demás, estas cosas que piensas, ¿no? Al año siguiente nos redujeron el presupuesto a la mitad, el presupuesto pequeño. Y con ese presupuesto sustancialmente seguimos, más que decir de dinero público, ¿no? Sustancialmente seguimos 18 años después. O sea que ese cuento de la lechera que nos contamos en la primera edición. Pero oye, en medio de esa penuria de medios, tuvimos la suerte de sintonizar con esto. Y un festival que levantamos con muy poquitos recursos fue un bombazo ya en la segunda edición. Yo creo que no podemos acabar la mesa sin hablar también del protagonista. Me voy a permitir un pequeño recordatorio porque esto es algo emocional. En la redacción de la revista Leer, por aquel entonces, que yo comenzaba cubriendo Getafe Negro como un auténtico evento, porque en mi ciudad comenzaba un pedazo de festival que además lo fundaba Lorenzo Silva. Esto era la apoteosis absoluto. Y entonces yo debutaba en aquella revista Leer por primera vez con una crónica de este festival con José Luis Gutiérrez el Guti, un periodista mítico de la transición. El Guti se veía absolutamente reflejado en Michael Bloomfield. Yo también, de una manera loca y absurda, pero había toda una generación de periodistas en nuestro país que yo estoy convencida que leían la saga viéndose reflejados en ese antihéroe, de alguna manera, que además fundaba un periódico que a duras penas podía sacar adelante, que tenía una gran vocación social y que peleaba contra todos los elementos por la justicia. Y yo creo que desde una especie de vieja escuela de periodistas en nuestro país hasta una nueva escuela muy idealista, que nos veíamos precisamente incluso como periodistas culturales,
naturales en la pelea, nos veíamos también reflejados en ese personaje. ¿Qué os dice a vosotros ese personaje, ese protagonista? ¿Os robó el corazón? Yo fue con el propio Guti con el que me pegué con los libros según iban llegando a la redacción. ¿Cómo lo recordáis vosotros? Yo soy periodista y ahora estaba escuchando a Lorenzo y digo, es que ahora entiendo mucho de por qué realmente he podido empatizar con esta saga, con Stieg Larsson y todo lo demás. Es que escribe como podría escribir yo como periodista. Yo recuerdo cuando terminé mi primera novela, conseguí que una editorial me la publicara, me asignaron una editora, me llamó la editora y me dice, es que eres muy periodista. Y yo, ¿y? Exacto. O sea, claro, entonces veníamos de una narrativa mucho más literaria y Stieg Larsson es periodista y es periodista narrando también la historia de la saga Millennium. Entonces, claro, para mí es súper fácil empatizar con él porque es que es noticias, son 3 reportajes de 500 páginas cada uno, más o menos. No me lo compras. No. Yo creo que tiene olfato y tiene ese ritmo, pero yo no creo que sea el libro de un periodista haciendo periodismo o escribiendo como un periodista. El nervio. Pero el lenguaje y el estilo, Bueno. El punch. Eso es, sí, es más periodístico Sí, de sí, lo que puede ser, no de sé. lo que suele ser otro tipo de novelas. Yo creo que conectamos también con un estereotipo de personaje que estábamos acostumbrados en la novela negra a algunos personajes que se destrozaban la vida con la mala vida, ¿no? Y él se destroza la vida con el trabajo. Es decir, y eso yo creo que conectó también con el espíritu de una época. Es decir, de pronto nos vimos todos que no te estaba matando ni las drogas, ni el alcohol, ni esto, sino te estaba matando que no llegabas a final de mes porque tenías que trabajar en 7 sitios. Y yo creo que... Y además eso es si os fijáis, es un estereotipo de personaje que han heredado un montón de novelas, ¿no? De personajes que van agobiados, que no tienen vida personal, o su vida personal es un desastre, pero no porque hayan cometido ningún tipo de comportamiento sancionador por parte de la sociedad, sino porque están metidos en un sistema que hacen que toda su vida sea su trabajo. En las series todo el mundo está trabajando. Su vida es el trabajo, sus compañeros el trabajo y su vida es un desastre. Yo creo que ahí también el personaje protagonista conectó mucho con nosotros, fuéramos o no periodistas, como dice Susana, también porque era la época, o sea, no solo eran los temas, sino que también somos esto, ¿no? O sea, yo soy esto, él mismo se medio reventó, o sea, trabajando, y se reventó exigiéndose más de lo que puede dar, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que acabas deprimido porque no puedes llegar a lo que tú se supones que tienes que llegar, ¿no? Y yo creo que ese personaje también pudo haber conectado por ahí. Te lo compro. Martín, ¿qué te Yo pareció? estoy completamente de acuerdo. Mikael Blomkvist y Lisbeth Salander pues, rompieron completamente con esa figura del inspector dominado por el spleen, la melancolía, que cubría toda la novela negra como un manto de nieve, ¿no? Y abrió todas las ventanas y entró ahí como un huracán, ¿no? Porque prácticamente todos los inspectores, el Martin Beck, ¿no? De Juan Balboa, el Kurt Wallander, el Van Veteren, de Håkan Nesser, etcétera, etcétera, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Como dices, Carlos, ¿no? Que mala vida, no abuso de alcohol, solitarios, melancólicos, cínicos, medio cínicos, ¿no? Y otra cosa que es interesante señalar es la inspiración, ¿no? que él buscó por todas partes, ¿no? Es en cómics, en el cine, pero también mucho en la literatura sueca, sobre todo en Astrid Lindgren, ya se ha apuntado muchas veces. Sí. Es decir, Y el embrión de Lisbeth Salander es él y unos amigos hablando cómo sería Pippi Calzas Largas, de mayor, ¿no? Sí. Ahí empezó a crear el personaje, ¿no? Y Mikael Blomkvist también está modelado en una base de otro personaje en Suecia, igual de famoso que Pippi Calzas Largas, que aquí quizá no tanto, que se llama el Superdetective Blomkvist, que es otra serie de Astrid Lindgren, ¿no? Y luego hay una mujer muy amazónica, que es Ronja, la hija del bandolero, ¿no?
Y él modelaba esos personajes sobre la literatura infantil. Así es la literatura infantil, es el periodismo, es el cine, es el cómics. Es un poco un cóctel realmente explosivo. Eso era realmente muy nuevo. Y no solo hacerlo, sino de la manera que consiguió llevarlo a cabo, ¿no? También, yo creo que estoy de acuerdo que es magistral, ¿no? El personaje de Lisbeth Salander es absolutamente icónico, ¿no? Y además ha leído mucho a Strindberg, a nuestra gran referencia sueca, ¿no? El que empezó, que publicó la primera novela moderna, ¿no? de la historia de la literatura sueca, ¿no? Finales del siglo XIX, que tiene muchísimo en común porque empieza la novela con unas vistas sobre Estocolmo, justo donde vive Lisbeth Salander, la casa que compra Lisbeth Salander, en los altos de Söder, mirando sobre Estocolmo, ¿no? Y tiene mucho que ver con Strindberg. Además, la rabia, el temperamento, la pasión, ¿no? es mucho más Strindberg que Bergman, por ejemplo, ¿no? Porque antes era Bergman un poco el dominante, ¿no? Y ahora entra ahí Stieg Larsson con la rabia y la pasión, ¿no? de Strindberg. Y eso es bonito. Además hay muchos personajes en la historia que aparecen con su propio nombre, que conocemos, ¿no? Políticos, deportistas, el boxeador, por ejemplo, ¿no? Y el espía, también hubo una organización clandestina, ¿no? De espionaje sobre los propios suecos, ¿no? Así que es también basado en la realidad sueca, ¿no? Pues vamos a dejar una última reflexión a nuestro comisario honorífico Lorenzo Silva, porque le tenemos que dejar marchar y porque creo que va a sonar un cuerno vikingo en nada ahí afuera, y después del espectáculo volveremos aquí adentro para esas narrativas y esa violencia vikinga que vamos a abordar después. Tenemos tiempo de una muy, muy breve pregunta, muy breve, que Lorenzo tiene que escapar ya. Sí, hola. Yo quería hacer mención acerca del valor de la traducción que tienen los libros, de cómo nos llegó a enamorar Millennium gracias a la traducción, y de cómo muchos editores, o en este caso el editor, cogió los hombres que odiaban a las mujeres claramente y lo transformó en no amaban. El hecho de que claramente, si leemos el libro, no es que no amen a las mujeres. Casi todos los hombres, hasta que se cruza con Michael Lundquist, la odiaban y eran prácticamente misoginia, ¿no? ¿Hasta qué punto dejamos que un editor se cargue el significado y le cambie por lo que a él le da la gana? Lo digo porque tenemos un ejemplo también muchos ejemplos claros en cinematografía. Por ejemplo, Los héroes de Kelly, que lo tradujeron como Los violentos de Kelly, cuando claramente la palabra héroe tiene una connotación muy negativa durante la película y hacen mención continuamente. Yo personalmente no creo que se cargue para nada el editor. Me parece que es un giro poético que el editor tiene todo el derecho del mundo a realizar. Bueno, es como comentaba antes, los títulos no son traducciones. Los títulos los pone la editorial o la productora distribuidora de cine, y en este caso son los títulos franceses. Sí, es lo que iba a decir. Han traducido los títulos franceses. En alemán, por ejemplo, la primera se llama Ofuscación. Nada que ver. Y en inglés, la chica con el tatuaje del dragón. Sí, los ingleses cambian más todavía. Estos por lo menos tienen algo que ver. No, luchamos, como traductores luchamos, porque yo por principio creo que deben respetar los títulos originales, pero ahí no se puede hacer nada. Hay un detalle, es verdad que son los títulos franceses, efectivamente. Sí. Y yo creo que hay una razón ahí que puede compartirse más o menos, ¿no? Pero un título no se lee igual la traducción literaria en un país que en otro. Es decir, el título... Pero nada se lee igual. Claro que no. Claro. Ni la primera frase hasta la última. Sí, pero el título es muy llamativo. El título es el neón, ¿no? Con el que se anuncia el libro. Sí. Se juega mucho con el título. Claro, y el título, o sea, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? Los hombres que odiaban a las mujeres. Tanto en francés como en español suena un poco obvio. No sé si en sueco a lo mejor no tiene esta connotación, pero es que en español suena un poco obvio, suena un poco, como que hay que retorcerlo un poco, ¿no? Suena un poco, no sé cómo decir, como esquemático, ¿no? Y creo que en francés también, y los franceses pues le buscaron esa vuelta que la edición española buscó, ¿no? Luego también hay que ver que hay palabras que a veces son difícilmente traducibles en su matiz. Yo lo he padecido como traducido.
yo osé titular una novela La flaqueza del bolchevique. La palabra flaqueza es dificilísima de traducir a casi cualquier idioma. La novela se ha traducido al ruso, al checo, al inglés, al francés, y cada uno ha buscado soluciones que no son exactamente la flaqueza, porque es imposible, ¿no? Y en una traducción alemana a mí me quitaron el título completamente, aparte me cambiaron el nombre a un personaje, porque sí, me cambiaron el apellido, porque el apellido les significaba algo. Estaba connotado para ellos, vaya. Y bueno, pues esto también lo tienes que tener en cuenta, no es propiamente sino que lo acoplan a la realidad del país, ¿no? Yo creo que también hay que romper una lanza en favor del departamento de marketing, me refiero. A veces también los proyectos hay que hacerlos viables y la industria del libro tiene mucho de ideal y de vocación, pero también es una industria que tiene que hacerse viable. Entonces, en un momento dado, si hay un título que puede dar una mayor visibilidad, tal vez tampoco sea tanta traición, ¿no? A veces también es una cuestión de que tiene que enfrentarse a un gran volumen de libros y competir, y a veces, pues, hombre, hay que hacer alguna concesión, ¿no? También, entiendo. Sí, claro que sí. Una preguntita rápida teníamos aquí que me da penica que se nos quede en el tintero. Y muy breve, por favor. Señor está aquí. Sí, aquí delante. Sí, buenas tardes. En realidad tendría dos, pero voy a reducirla a una. Gracias. Por aquello de la brevedad. Principalmente para Lorenzo Silva como creador de este festival. ¿Qué ha supuesto para Getafe, con 18 años de trayectoria, qué ha supuesto para Getafe, su vida literaria, incluso su vida normal, el Festival Getafe Negro? Bueno, yo creo que lo que hay que decir es que lo primero que hay que decir del festival es que desde el principio es una creación coral, es decir, no es la creación de una persona. Hubo un equipo en el principio, ese equipo ha ido cambiando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, es completamente diferente del equipo inicial. No solo se ha producido un relevo de la dirección del festival, que ahora lleva Maika, sino que también el equipo ha ido cambiando. Porque para mí lo que tiene valor del festival es que es un patrimonio y una creación de la ciudad. Un patrimonio y una creación de vecinos y vecinas de Getafe con inquietud cultural, con inquietud por proyectar la cultura en el interior de la ciudad y también con inquietud por proyectar la ciudad a través de la cultura, que esa fue la apuesta que compartimos todos desde el principio y que las distintas personas que han ido sucediéndose en la organización han mantenido. Yo creo que ese es el valor y me parece que esos dos objetivos, bueno, no me toca a mí decirlo en los 14 años que lo lleve yo, ¿no? Lo puedo decir en los 4 que lleva Maika. Yo creo que ese objetivo se ha conseguido más allá de lo que quizá incluso imaginábamos, ¿no? Lo ha dicho antes Martin, ¿no? Aquí ha estado una gran figura de la literatura sueca, pero es que ha estado Fred Vargas, es que ha estado Don Winslow, es que han estado personas que son máximas figuras de sus respectivas culturas de países de todo el mundo. Creo que eso rompe el a priori que teníamos en una ciudad periférica respecto de qué es lo que nos podemos permitir y qué es a lo que podemos aspirar. Pero también tengo la sensación de que, primero, yo no sé, a mí me ha pasado de estar al otro lado del océano y encontrarme en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Quito, en México, a gente que conoce Getafe por el festival. Ya sé que hay mucha gente que lo conoce también por el equipo de fútbol, pero hay mucho más dinero metido. Nosotros lo hemos hecho con muchísimo menos dinero que el equipo de fútbol, ¿no? Y eso, pues bueno, es una cosa que creo que nos debe enorgullecer a todos, porque, insisto, ha sido una creación de la ciudad y una apuesta de la ciudad. Y luego, cuando yo, por ejemplo, esta mañana no he podido estar porque tenía una cuestión médica de la familia, pero he podido ir por la radio, que un programa de máxima audiencia se estaba emitiendo desde aquí, y estaba oyendo toda la audiencia de España cómo había unos periodistas, que además son expertos en este tema y son grandes periodistas, hablando con no sé cuántos chavales de los institutos de Getafe, pues también estamos, y ese es un mérito muy personal y muy especial de Maika, también estamos consiguiendo que eso llegue y permee la sociedad getafense y que esos chavales, como parte de su formación, como parte de su educación, se lleven algo más que el cumplimiento por parte de sus profesores respectivos del programa, ¿no? Sino que se lleven algo más que creo que indudablemente les va a enriquecer, ¿no? Así que mi balance pues es por encima de mis expectativas. Vamos, yo en el año 2009, cuando nos bajaron el presupuesto a la mitad, nos vi muertos en año y medio. Nos vi muertos y enterrados y aquí estamos, ¿no?
Pues vamos a terminar la mesa redonda con un agradecimiento particular y general a todos quienes están aquí con nosotros, porque les debemos un montón como seguidores del género y como referentes del género aquí en nuestro país. Le tenemos que agradecer a Martín Lexel porque tus traducciones han sido decisivas para realmente alzar ese fenómeno de Millennium de Stieg Larsson al que tanto le debemos. ¿Qué podemos decir? Ya Juanjo. Es verdad. Compañero Juan. Cierto. A Lorenzo Silva, nuestro comisario honorífico, que sigue vinculado al festival, que sigue siendo el festival con nosotros y que además es nuestra brújula y nosotros intentamos estar como él siempre nos dejó en la conversación de nuestro tiempo como festival. Y agradecer también a Susana Rodríguez Lezaun y a Carlos Tanón porque también son referentes para nosotros, no solo como grandes figuras del género en nuestro país, sino también como promotores pioneros en esos festivales, que queda claro que no hay burbuja, que la novela negra, el género, es una expresión artística de autores, de traductores, también de activistas del género y que nos sigue interpelando y llegando dentro por una razón que viene pues muy de piel también. Así que muchísimas gracias a todos y a por otros 20 años, ¿no? Sin duda. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.